Bueno, en primera instancia, gracias por estar. La verdad que un viernes de pandemia que estén ahí para nosotros es un orgullo, una alegría, porque indica que todavía hay esperanza, a pesar de las cosas que hemos visto esta semana, que hablan muy mal del nivel de nuestra conducción política en los distintos ámbitos, ¿no? Así que ustedes tengan ganas de formarse para poder conducir lo que sea, una delegación, un gremio, un partido político, una rama del peronismo, lo que sea, es maravilloso. Esto como primera instancia. Segundo, agradecer a todo el equipo, porque ustedes son un nuevo núcleo, ya hay otro núcleo y otro en camino de formación. Darles la bienvenida y agradecer a todo el equipo, ¿no? que está trabajando en esto. Marco, Milay, Guille, Pato, Pulga, Hernán no puede estar hoy porque está trabajando, está arreglando las redes del gobierno de la ciudad en la intendencia. Redes, me refiero a los cables de internet. Gustavo Federico, que está ahí también, bueno, todos los muchachos que están, Pablo, que colaboran a diario con nosotros para que esta escuela, entre comillas, pueda funcionar. Vamos a tratar de... Hay otros cursos, ustedes saben, que son los que profundizan todos los elementos que vamos a adquirir nosotros en estos 3 encuentros que vamos a tener. La idea es que se forme abiertamente, participativo, de abajo hacia arriba. Nosotros queremos que ustedes participen, que se aflojen en el marco de estas charlas. Voy a tratar de ser breve para que tengamos más espacio de diálogo que de exposición. Traté de simplificar lo más que se puede la concepción de lo que entendemos nosotros es el justicialismo. Un elemento fundamental que les quiero decir es que nunca tomen nada en forma personal o cuando decimos algo como que nosotros lo que hablamos lo ponemos en cabeza de alguna determinada persona, de algún determinado político. Nosotros hablamos de la concepción justicialista. Después vamos a hablar de una breve reseña histórica de los logros del justicialismo y finalmente de la metodología de la conducción política, gremial e incluso personal. Muy breve, nosotros vamos a hacer introducciones a todo esto. Y después, si a ustedes les interesa, van a pasar al segundo curso, que es el que se está llevando adelante con el otro núcleo, donde se profundiza todo esto, ya son 7 encuentros, y también se aceptan sugerencias, ¿no? Si ustedes consideran que pueden dar algún aporte para que esto camine mejor, esto lo hacemos entre todos. Eso es uno de los elementos fundamentales del peronismo, que se construye entre todos. Así que dicho esto, vamos a la primera charla que dimos en llamar filosofía peronista, que es en realidad un poco la filosofía de la concepción justicialista, ¿no? Y ahí Pato pone la primera placa que dice, es un aporte a la unidad de concepción. Bien. ¿Por qué la unidad de concepción? Porque no hay movimiento posible que tenga éxito en sus objetivos, que en el caso del peronismo son la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, si todos no tiramos para el mismo lado, si todos no empujamos para el mismo lado. Ese empujar para el mismo lado lo da la unidad de criterio, lo da la unidad de pensamiento, lo da la unidad de objetivos. Y esa es la concepción justicialista, la doctrina justicialista. Es esto que genera la unidad de concepción, y es lo que vamos a tratar de ver muy sintéticamente en el día de hoy. ¿Verdad que voy a minimizar acá? Bueno, Perón sintetiza la doctrina justicialista de la siguiente manera, ¿no? La doctrina nacional habla de nacional, no es una doctrina partidista, partidaria, es una doctrina nacional, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. En este esquema, Perón lo que nos está tratando de decir, en primera instancia, que no somos un partido político. Somos un movimiento nacional que expresa una doctrina. En la República Argentina y en el continente americano,
Somos el único movimiento que tiene una doctrina. Esto quiere decir, es el único movimiento que puede sobrevivir a su creador y a su caudillo, y a su conductor, que fue el general Perón. Por eso muere Vargas en Brasil y se acaba el varguismo, muere Allende en Chile o lo matan y se acaba el socialismo chileno, muere Ibáñez del Campo en Chile y se acaba el ibanismo. Lamentablemente la muerte del comandante Chávez en Venezuela llevó a que termine siendo cualquier cosa el proceso revolucionario de Venezuela. ¿Por qué? Porque no hay una doctrina. En nuestro caso, nuestro movimiento expresa una doctrina. ¿Qué hace esta doctrina a diferencia de las distintas concepciones? Trata de crear una armonía entre lo individual y lo colectivo, entre lo material y lo espiritual. No somos una doctrina ni colectivista, como por ejemplo lo puede ser el fascismo, el comunismo, que insectifica a los seres humanos, transformándolos en meros productores, desde una concepción materialista, meros productores de bienes y servicios, con una igualdad que no es tal, impuesta, y tampoco individualistas desde la óptica neoliberal, esta famosa meritocracia que hoy quieren imponernos, cuando en realidad no somos todos iguales, naturalmente, y los que creemos en Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios, y los que no creen biológicamente iguales, pero no somos ni social, ni política, ni económicamente iguales. Por ende necesitamos de un Estado que, conducido por un gobierno justo, en el caso de la Argentina, justicialista, logre equiparar esas desigualdades. Esta es la idea básica a lo que apunta nuestro movimiento. Si querés pasar a la otra, Pato. El peronismo se sintetiza en algo muy corto, que ahora se lo van a llevar, porque esto les queda para ustedes, que son las 20 verdades del justicialismo peronista. Pero hay 3 o 4 que son en la esencia de todas las demás. Bueno, después están las 20 verdades de la economía justicialista, las 20 verdades, bueno, Perón generó 20 verdades para lo político, para lo económico y para lo social. En una de las notas de identidad colectiva que sacamos los domingos estaban las 20 verdades económicas. Dice, el justicialismo es una nueva filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Decir que el justicialismo es una filosofía de vida nos ratifica lo dicho anteriormente. No somos un partido. Somos una manera de ver el mundo y de accionar sobre él, basados en la justicia. Por eso somos justicialistas. Nos podíamos haber llamado socialista, nos podíamos haber llamado igualitarista, nos podíamos llamar justicialista. ¿Por qué? Porque Perón, una persona muy formada, comprendió que el derecho más importante de cualquier comunidad es la justicia. No la justicia en el sentido de la institución jurídica, sino la justicia en todos sus elementos, la justicia social, la justicia distributiva, la justicia en todo su sentido. Es una nueva filosofía de vida porque aplica a cualquier, no aplica solamente a la actividad política, aplica a la actividad social, aplica a la actividad barrial, aplica a la actividad comunal. Y fíjense que nuestra síntesis se llama las 20 verdades. Ustedes saben que la filosofía tiene que ver con el amor a la sabiduría y a la verdad, busca la verdad. Y si bien nosotros no somos totalitarios que creemos que no, la única verdad es la nuestra, sí creemos que es la mejor. Por eso es una filosofía de vida, porque defiende una visión del mundo que busca nuestra verdad, que tiene que ver con la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Es simple. Antes de Perón y después de Perón, todos los políticos han confundido al pueblo. Ustedes escuchan hablar un político hoy, o un político pre-Perón, y
Después de que hablaban se escuchaba el famoso "viva el doctor", pero no habían entendido un carajo la población, los compañeros. Era escuchar a un tipo que le hablaba como cuando alguna vez le hablaron a alumnos de la primaria de Jujuy, de que la nave iba a salir de la estratosfera, iba a bajar. Digo, y critico a uno de los míos, porque no voy a criticar a los de afuera. Pero digo, esas cosas extrañas que nada tienen que ver con la realidad del día a día de la población, del pueblo. El peronismo es la síntesis del pensamiento y del sentimiento del pueblo argentino hecho doctrina. Y es muy simple. Cuando ustedes ven que en 20 frases se sintetiza lo que piensa el movimiento más grande que ha tenido el occidente americano en los últimos 100 años, se dan cuenta que el ser simple es exitoso. Y es simple en su concepción, es simple en su descripción, es simple en su explicación y es simple en su aplicación. Por eso es práctica. El justicialismo es una doctrina práctica, por varios motivos. En primera instancia porque Perón primero la realizó y después la escribió. Todos los demás, Marx escribió, todavía no hubo una revolución en el mundo que sea marxista conforme a lo que Marx escribió. El capitalismo también, en un laboratorio fabricaron el capitalismo y el liberalismo, así le está yendo al mundo, que lo está aplicando, y el peronismo hizo al revés, fue práctico, realizó la justicia social, no solo a través de obras, sino a través de leyes justas, aún antes de tomar el gobierno, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, y por eso es práctico. Es un movimiento, Perón decía que la política es un arte simple y toda de ejecución. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. En esas pequeñas frases Perón explica por qué es práctico el justicialismo. Es popular. ¿Qué quiere decir que es popular? ¿Alguno quiere opinar? Que levante la mano y explique qué entiende por popular. Así lo hacemos participativo. Yo no sé cómo es esto, así que Patricio, decime vos. Yo estoy con la presentación, si los coanfitriones ven, habilitan, claro, claro. Alguien quiere ver, me quiere explicar de qué se trata, qué es popular, porque también hay una confusión en esto de popular. Pero cuando habla de popular, porque si no se animan hablo yo, pero anímense, nos está expresando que nuestra doctrina es la síntesis de lo que ha vivido nuestro pueblo desde los pueblos originarios, pasando por la colonia, pasando por las luchas de independencia, pasando por nuestros caudillos federales, pasando por todo el contexto histórico de nuestro pueblo. Y ese sentir y ese vivir lo transforma en doctrina, por eso es popular. Pero es una popularidad que tiende a elevar la cultura del pueblo. Perón llevaba a los obreros al Colón. ¿Se entiende el concepto? No quería achatarlos como pueblo. Perón no quería que Perón hubiera muerto de tristeza viendo que en la República Argentina tenemos que asistir con alimentos a nuestro pueblo. Otras concepciones, y algunos incluso de los nuestros, consideran que la justicia social es llegar con una bolsa de alimentos a nuestro pueblo. Eso es una asistencia necesaria en un momento determinado. Pero no es la popularidad que Perón pretendía. Perón pretendía que elevar cultural y políticamente al pueblo, desde su propia expresión, no confundiéndolo, sino haciéndole ver la magnitud que tiene el ser humano sobre esta tierra. Y después dice profundamente cristiana y humanista. Profundamente cristiana no quiere decir profundamente católica, ni quiere decir que el peronismo sea un movimiento confesional. Dentro del justicialismo han participado, acá me dice Gustavo, si alguien quiere aportar o preguntar, que lo haga por el chat y le abrimos el micrófono y todas esas cosas que yo no entiendo. Cristiano, sí, dentro del justicialismo ha habido, primero,
El movimiento ha sido multipartidista. Menos la compañera Isabel Perón, todos los vicepresidentes de Perón han sido de otro espacio político. Hemos tenido ministros judíos, hemos tenido ministros socialistas que son ateos. Perón fue una persona profundamente católica, pero ha tenido un enfrentamiento terrible con la cúpula de la iglesia, no con los curas, ni con los católicos. No quiere decir católico, quiere decir que se basa en los fundamentos de Cristo. ¿Cuáles son los fundamentos de Cristo? Cristo fue el primer revolucionario, si se quiere, de nuestra era, de su voto, que plantearon la igualdad de las personas, ¿no? Estamos todos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que somos iguales. Cuando Jesús predicaba, las mujeres no podían comer con los hombres. Jesús permite que venga una persona y le lave los pies con perfume en una cena de hombre, y el mensaje ahí no era yo soy Dios, me estás lavando los pies. El mensaje era la mujer debe estar al lado del hombre y compartir incluso la comida. En la época de Jesús los niños eran objetos, se tenían niños, la prole, ¿qué es la prole? Se tenían niños para el trabajo y para ser vendidos, para ser objeto sexual y todas esas cuestiones. Jesús es el primero que abraza, digamos, a los niños, dejen que los niños vengan a mí, los niños comían con Jesús, los niños compartían con Jesús, es decir, en ese sentido el justicialismo es cristiano. Cuando dice no hay amor más grande que dar la vida por el otro. Nosotros, como decimos siempre, no estamos dispuestos a matar a nadie, pero por nuestra idea y por nuestra causa estamos dispuestos a dejar nuestra vida, como la han dado miles de argentinos. Desde este lugar, el justicialismo es cristiano. Por eso puede haber judíos, puede haber evangélicos, puede haber católicos, y puede haber ateos que buscan la igualdad, que buscan la justicia social. Y es humanista justamente por eso, pero no de un humanismo hedonista y liberal. En inglés no sé cómo se dice, el hombre que se hace a sí mismo, ¿vieron? Man, no sé cómo carajo se dice. Eso no existe. ¿Por qué no existe? No existe porque el hombre es un ser gregario que se construye y se hace dentro de una comunidad. Nadie se hace a sí mismo. Eso es una mentira. Incluso en el gobierno de la ciudad nos quieren imponer a los empleados del gobierno de la ciudad que nos hacemos a nosotros mismos. La meritocracia. No puede haber una meritocracia desde el punto que no todos partimos de los mismos derechos. Algunos tienen muchísimos, otros tienen algunos y otros no tienen nada. Entonces no debe haber una meritocracia, debe haber una comunidad organizada, justicialista, que le dé la igualdad desde donde salir a todos, y en función de eso sí, creces a través de tu esfuerzo. Pero esas condiciones de crecimiento a través de tu esfuerzo se tienen que construir desde los gobiernos, no nacen de un repollo. Los emprendedores, como decía el gobierno anterior, no existen. No existen. Vos sos emprendedor si tenés las condiciones para producir, para fabricar y para vender, porque el otro tiene para comprar. Si no, no hay emprendedor. Bueno, este es el concepto de la 14ª verdad. Después está la tercera verdad, que dice: el peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un caudillo es peronista solo de nombre. ¿Qué quiere decir Perón con esto? La perra está contestando. ¿No vieron que los dirigentes gremiales dicen que tenemos guardaespaldas? Bueno, yo tengo a esto. ¿Qué quiere decir Perón cuando dice el peronista trabaja para el movimiento? Primero vuelve a ratificar, y sobre esto vamos a volver. Trabaja para el movimiento. Vuelvo a repetir, no trabaja para el partido, trabaja para un sector, trabaja para una línea interna, no, el peronista trabaja para el movimiento, que somos todos los peronistas, y para nosotros, que no sean peronistas, todos los argentinos, que bien nacidos, que buscan la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Eso es el movimiento. Eso es el movimiento, que vamos a ver más adelante que no nace con Perón. Nace antes de Tupac Amaru, el movimiento nacional, que ha tenido distintas conducciones a lo largo de su historia,
y que la cúspide fue San Martín, fue conducción de ese movimiento, Rosas fue conducción de ese movimiento, Artigas fue conducción de ese movimiento. Y la cúspide de esa conducción es Perón, que logra expresar en una doctrina, en una metodología de conducción, toda esa historia, toda esa experiencia de lucha de ese movimiento. Por eso somos un movimiento. Por eso me da bronca cuando nos quieren remitir a que somos un simple partido. Yo soy autoridad del Partido Justicialista, de la capital, soy secretario de Desarrollo Humano. Pero el partido es una herramienta que nos ponemos cuando hay una elección, o es una institución jurídica con la cual nosotros hacemos determinadas actividades. El movimiento es mucho más amplio. Los movimientos sociales integran el movimiento nacional peronista. Y quizás no figuran en las estructuras del partido. El movimiento obrero figura, es parte del movimiento peronista. Y la verdad que los hombres del movimiento obrero somos la minoría en las estructuras partidarias. Las mujeres, nuestros jóvenes, nuestros niños peronistas, que acá hay algunos en esta charla hoy. El que en su nombre, si en el nombre del peronismo, sirve a un círculo o a un caudillo, no es peronista. San Martín Perón da un ejemplo extraordinario, ¿no? Cuando San Martín cruza los Andes, toma dos generales, no me acuerdo los nombres ahora, no vienen al caso, dos generales chilenos, pone a toda la tropa ahí, y dice, bueno, están dispuestos a seguirme para defender los intereses y liberar el continente y toda esa cuestión. Bueno, uno de esos regimientos dice, sí, mi general, lo vamos a seguir. El otro dice, supongamos que José Velarde era el general, no me acuerdo quién era, O'Higgins, qué sé yo, quién carajo. Le preguntas, cuando San Martín le pregunta, dicen, si José Velarde lo sigue, nosotros lo seguiremos. Bueno, muchachos, quédense, ustedes no me sirven. Ellos estaban sirviendo a un círculo, que era el ejército de Velarde. Los otros estaban sirviendo a una causa, que era la independencia del continente. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Es claro? Lo mismo cuando decimos, hay una cosa que yo la hablo mucho en el sindicato. Yo en el sindicato nací con Amadeo Ollenta y me muero con Amadeo Ollenta, pero yo no soy yentista, yo soy peronista. Y Ollenta no es yentista, es peronista. Nosotros no seguimos una persona, seguimos una doctrina. Y en el marco de esa doctrina seguimos a los tipos que defienden esa doctrina, como es Amadeo Ollenta. Yo quiero dar ejemplos prácticos para que se entiendan por qué es simple y práctico el peronismo. No tiene mucha vuelta el peronismo. Si yo mañana, los compañeros que se sienten cómodos conmigo en la política y en el sindicalismo, si yo mañana salgo diciendo que quiero hacer la revolución comunista, espero que se vayan todos al lado mío, lo mínimo que pueden hacer, y colgarme de la pelota en la Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque yo los formo para que sigan una idea y una doctrina y una filosofía de vida, no para que me sigan a mí. Por eso dice que el que sirve a un caudillo o a un círculo es solo de nombre. Acá hay muchos círculos, el clásico y el más nombrado durante la historia, la masonería. Pero círculos políticos hay muchos, hoy está de moda el G25, ¿no? Los 25 empresarios más exitosos, todas estas cuestiones. Son sectas. Y dentro del peronismo tenemos unas cuantas. Tema que hay que resolverlo en algún momento. Seguimos a un movimiento y a una doctrina, y seguimos a los tipos que defienden esa doctrina. Y si no, muchachos, no somos peronistas. La otra, Patín. La octava verdad. Esto es fundamental. En la acción política hay una escala de valores que no se puede tergiversar. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. No es por último los hombres, es luego los hombres. Primero la patria, porque sin patria no existimos. Patria quiere decir tierra a los padres, de nuestra esencia, nuestra cultura, nuestra vida, nuestra tierra, nuestro barrio, nuestro club, nuestra fábrica, nuestro vecino. Después el movimiento, que es el que a través de su accionar político sostiene a la patria. Que no solamente los límites, la patria es territorio, pueblo,
cultura y sueños en común, utopías comunes. Eso es la patria. Y luego los hombres. Y luego los hombres, que son los que deben disfrutar esa patria que construye el movimiento. No la deben sufrir, la deben disfrutar. Por eso, lo primero que dijimos es que el peronismo busca la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Entonces, ese es nuestro termómetro. Si nosotros vemos que un líder político no busca la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, no busca la armonía entre el todo y la parte, nos quiere llevar a ser un partido político liberal del sistema y no un movimiento, pues muchachos, no es peronista. No le busquemos la... ¿Viste? Si tiene 4 patas, el ladra y es perro. No hay manera que no sea así. Pasamos a la próxima, Pato. Y como somos un movimiento, los compañeros de la Academia Nacional de Formación de Cuadros, que nos ayudan mucho, tienen una definición del movimiento. El movimiento es como un río. Los ríos a veces están en la superficie, a veces se meten por abajo. ¿Vieron que hay ríos subterráneos? Después vuelve allá, a 60 kilómetros vuelve a salir. Los movimientos nacionales son como los ríos. A veces están en la superficie, como lo estuvieron con Tupac Amaru, como lo estuvieron con los jesuitas y los guaraníes, que eran una simbiosis de la conquista y la localidad, que vivían en armonía, como lo tuvieron con San Martín, en la lucha por la independencia, como lo tuvieron con Rosas. Después hay etapas oscuras del movimiento que se va para abajo, que parece que no está, pero está. Con la caída de Rosas a manos de Francia, Inglaterra, Brasil y los traidores de Argentina, la Argentina entra en una etapa de sufrimiento, entra en una etapa de gorilismo, entra en una etapa donde la oligarquía agroexportadora domina todo y el pueblo estaba sometido, pero estaba el movimiento. ¿Dónde estaba el movimiento? Estaba en los gauchos, estaba en José Hernández, el poeta del Martín Fierro, estaba en los conventillos, estaba posteriormente en las fábricas, en los sindicatos. El primer sindicato de trabajadores tipográficos se funda en 1850 y pico, 1857, 58, por ahí. Estaban los pobres, estaban las iglesias de los barrios, estaba el movimiento, no se veía, pero el movimiento estaba. Hubo levantamientos, la revolución del parque de los radicales con Irigoyen, que era un revolucionario nacional y era popular. Ahí empieza a aparecer con Irigoyen otra vez el movimiento. Y ahí aparece Forja, que fueron los grandes pensadores del pensamiento nacional, valga la redundancia. Muchas de esas bases las toma Perón para ejecutar su doctrina. Y ahí empieza a haber una efervescencia. Y a partir de que Perón se instala en la Secretaría de Trabajo y Previsión, vuelve a salir el río a la superficie. Y aparece otra vez y se empieza a ver. Y Perón empieza a transformar ese sueño en realidad. Pero como dice acá, el movimiento nuestro se enmarca en una línea nacional. Hay 2 líneas en la República Argentina y en América. La línea nacional y la línea imperialista. La línea imperialista es la línea anglosajona, de la cual han participado incluso los comunistas y los socialistas, aunque parezca una contradicción. Entonces está la línea nacional, Tupac Amaru, los pueblos originarios, los jesuitas, San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, y ahora nosotros. Y la línea anglosajona, que nace de las invasiones inglesas, que no quisieron la independencia en 1816, que con Rivadavia quisieron matar a San Martín en una emboscada, que con Rivadavia tomaron la deuda externa que la termina pagando el general Perón, el empréstito de la Baring Brothers, ¿no, Marco? Que después fueron la década infame, que fueron dentro del radicalismo los galeritas que estaban en contra de Irigoyen, dentro del ejército, el gorilaje del ejército, dentro de la iglesia, la curia gorila, que incluso hoy día, teniendo un papa,
argentino, la curia lo vuelve loco a Bergoglio, hoy día. Entonces, esas dos líneas, de nuestro lado, tenemos los pueblos nativos y sus luchas, el mestizaje con la cultura hispana, tan castigada hoy la cultura hispana, y nosotros somos la síntesis de esa cultura, mezclada con el indio. Los jesuitas, la lucha contra el invasor inglés de 1806 y 1807, el movimiento independentista, Belgrano, San Martín, Artigas, todos. El almirante Brown, un irlandés. ¿Ustedes saben por qué casi todas las banderas del continente y del Caribe son azules y blancas? Porque la República Argentina le había dado al almirante patente de corso. Y entonces él iba, ayudaba a esos pueblos a liberarse, y los tipos estos veían que nuestra bandera era azul y blanca, y entonces copiaron la bandera azul y blanca. Le ponían un pinito adentro, pero las banderas, Nicaragua, Honduras, son azul y blanca porque el azul y blanco de nuestra bandera, no celeste, azul y blanco de nuestra bandera, lo llevó el almirante Brown. Y el corsario, ¿cómo era, Pato, nuestro corsario? Buchar, Jerónimo Buchar. Hipólito Buchar, el corsario de la patria, le decían. Bueno, los caudillos federales, Juan Manuel de Rosa, un unitario, el Chacho Peñalosa, que todos pensamos que era federal y era unitario, pero que se da cuenta cómo viene la movida y empieza a pelear contra los unitarios. Todos esos caudillos que defendían la Argentina federal, no esta Argentina centralista del puerto, que todo para el puerto, sino, al contrario, justicia distributiva entre todo. Bueno, acá hoy tenemos el tema que se ve claramente con el tema de la coparticipación. El radicalismo de don Hipólito Yrigoyen, el peronismo y nosotros. Y además, que tiene mucho que ver con la formación de los chicos jóvenes que hay hoy en este encuentro, el futuro. Porque nuestra obligación es heredar al futuro un movimiento que les permita liberarse a nuestros hijos. Mi señora me dijo una vez, dice, toda tu vida dice, te preocupaste y peleaste por ver qué país le dejabas a tus hijos, es hora de que empieces a pelear para ver qué hijos le dejas a tu país. Y eso es lo que hacemos con la formación. Pasamos a la otra, Pato. ¿En qué contexto histórico nace el peronismo? Bueno, el peronismo nace en un contexto histórico de como dice Pancho Pestana, de la cultura del odio. Pancho Pestana es un filósofo peronista, contemporáneo y amigo nuestro, y profesor de ustedes si se quedan para el otro escalón del curso. En el marco de dos guerras mundiales que habían despertado todos los odios, racismo, luchas por kilómetros de territorio, millones de muertos en dos guerras mundiales, dos imperialismos que claramente se consolidan después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional dogmático y el capitalismo, neoliberal después, pero capitalismo, que se disputaban el mundo, ¿en base a qué? A una guerra fría, guerra fría, odio, guerra, muerte, enfrentamiento. En lo internacional y en lo nacional, como ustedes ven en el texto, la Argentina con una puja entre dos sectores, ¿no? El sector popular, la línea nacional, impulsada por los trabajadores, sectores radicales, socialistas, nacionalistas, algún sector de las Fuerzas Armadas, algunos curas, algunos escritores de Forja, Perón y los sindicatos. Y por el otro lado la oligarquía, siempre ayudada por Gran Bretaña y Estados Unidos. Y después los partidos políticos, Partido Comunista Prosoviético, el Partido Radical no irigoyenista, los socialistas de Alfredo Palacios, y los conservadores gorilas, porque hubo muchos conservadores que acompañaron a Perón. En ambos sectores también, en ambos bandos, había curas y militares. Ni todos los militares eran antiperonistas, ni todos los militares eran antiperonistas, ni todos eran peronistas militares, ni todos los curas eran militares. Esas eran las dos grandes, que siguen estando en el día de hoy. Esa famosa grieta no la inventamos nosotros en la década del
2000. Estas son las dos líneas y en algún punto son irreconciliables. La única manera de cerrar la grieta es que el 99,9% seamos nosotros, o sean ellos. Esa es una opción también, si hacemos mal las cosas nosotros. Bueno, pasamos a la otra. Perón llega a través en una revolución del 4 de junio de 1943, militares y políticos nacionales destierran a militares que gobernaban desde una óptica gorila, agroexportadora y capitalista. Viene un sector de militares nacionalistas, Perón arma un grupo que se llamaba el GOU, Grupo de Oficiales Unidos o Grupo Obra Unificación, hay dos teorías, no vienen al caso. Era una especie de movimientito que había armado Perón dentro de las Fuerzas Armadas. Él no era el que lo conducía formalmente, él llegó y era creo que el número 19 del grupito ese. Pero claramente lo conducían, él y Mercante. Le dan a esa revolución contenido y cuando le dicen a Perón, bueno, ¿vos qué querés de toda esta repartija? Porque ahora hay que repartir el queso. Y todos querían ser ministros de acá. Me dice, yo quiero la dirección del trabajo. Bueno, le dan la dirección del trabajo, ministro de Guerra y la vicepresidencia de la Nación. Desde ahí, con la vicepresidencia de la Nación manejaba la agenda del presidente. Como ministro de Guerra manejaba una cosa que es fundamental para cualquier accionar político, que es la fuerza. Y de la Secretaría de Trabajo, que él después transforma en Secretaría, que era la Dirección General de Trabajo, una oficina muy pedorra que había tirada por ahí, maneja la relación con los trabajadores y empieza a crear un nuevo sindicalismo. Desde el gobierno, desde el Estado, empieza a generar un sindicalismo que no sea de lucha de clases, sino de construcción de comunidad. Deja los decretos de Perón, los decretos que impulsa Perón, porque no los hacía él le manejaba la agenda al presidente, legalizan la actividad sindical, la promueven, antes estaba prohibida y reprimida, la legaliza y la promueve, genera, saca la jubilación, empieza a sacar convenios colectivos, aún con más beneficio que lo que le traían los sindicatos, y empieza a desterrar, le empieza a dar oxígeno a una dirigencia sindical con una visión ni amarilla, pro-oligárquica, como había, ni anárquica comunista, que era, tenemos que matar 3 millones de personas para que el país salga adelante. Y empieza a generar ese sindicalismo. Y busca la solidaridad del pueblo trabajador. Sobre esa construcción, en esa misión, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, pero la empieza a construir antes que escribirla. Esto genera miedo. Los centros mundiales de poder y la oligarquía local obligan a detener a Perón, a meterlo en cana y, si posible, matarlo. Pero ¿qué pasa? Perón había generado un vínculo basado en el amor y en la lealtad con el pueblo que genera el 17 de octubre. Perón es rescatado. Si querés pasamos a la otra, Pato, pero la mitad de la obra de legislación, de construcción de poder y de búsqueda de igualdad de Perón es antes de que sea presidente. Fíjense la magnitud. Hoy, desde el 83 a la fecha, los presidentes no han podido instalar con todo el poder del Estado la justicia social, y Perón la instaló sin serlo. Sin serlo. Bueno, el justicialismo, acá, como bien escribió Pato, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la placa? Porque yo me perdí, acá está. La realización de la justicia social. Acá hay un autor que dice, con la redistribución de los ingresos y la expansión de los consumos, la prosperidad de los años de peronismo, ahí tienen ustedes una síntesis, pero yo se la sintetizo. Perón pone el capital al servicio de la economía, no al servicio de la especulación financiera y la salida de capitales del país, ¿entiende? Lo mismo que pasó hasta hace poco tiempo, pasaba en esa época. El país exportaba, todo venía al puerto, exportaba a precios irrisorios, los ricos que estaban acá eran cada vez más ricos, el país más pobre y los pobres más pobres. Pero la ecuación esa la transforma
que genera, pone el capital, los fierros, la guita al servicio de la economía, pero la economía en función social. En función social no quiere decir solamente planes de asistencia social, eso lo hacía con la Fundación Evita. En función social, generando riqueza. Perón decía, gobernar es crear trabajo. Creando trabajo. Cuando Perón llegó al país, no se fabricaba ni alfileres. Al año tuvimos que traer 1 millón de italianos porque había fábrica, no había mano de obra. Terminamos fabricando aviones a reacción, ferrocarriles, barcos, tanque de guerra, cocina, calefones, todo, autos, camiones. Y Perón agarraba la guita que entraba del agro y de vender vacas y trigo y la trasladaba a la producción industrial y a la tecnología. Estuvimos a punto de tener la bomba atómica, pero sí tuvimos, gracias a Perón, la energía atómica, que hoy la usamos cuando nos hacen una tomografía. Gracias al general Perón, hoy nos hacemos tomografía barata en Argentina. Se dan cuenta, ¿no? La síntesis de la economía justicialista es muy simple, como el peronismo. El capital al servicio de la economía en función social. Fabricamos vivienda, 8.000 escuelas en 3 años. Para hacer todo eso, caminos, Atucha, esto, lo otro, para hacer todo eso hacían falta mano de obra, la gente tenía trabajo. El papá de Petinato, el que toca el saxo, era director nacional de cárceles. Estaban vacías las cárceles porque era más fácil laburar que robar, muchachos. Y Perón instala, pasamos a la otra, Pato, 2 cosas. En lo interno, la doctrina justicialista, y una posición para lo internacional, porque Perón empieza a liderar un movimiento político internacional. Entre las 2 posiciones que había en el mundo en esa época, y que hoy vuelven a estar, China, Estados Unidos, en esa época eran Rusia y Estados Unidos, y todos los satélites, genera una tercera posición. Tercera posición que todos los pueblos que en los años 60 lucharon por la liberación, Libia, Argelia, tomaron la doctrina de Perón. No lo digo yo, lo dijo Gaddafi. Es decir, a través del Atlas, que era una CGT latinoamericana, Perón ayudaba a las revoluciones locales, a los pueblos que se buscaban su liberación en el continente. Es decir, que no solamente genera una posición de liberación en nuestro país, sino una esperanza concreta y ayuda concreta de liberación a otros continentes y a los pueblos de América. Bueno, acá, como dice claramente, el 1 de mayo de 1948, la hace pública Perón. A su movimiento justicialista, por primera vez lo nombra así, expresando su esencia como posición de equilibrio entre la materia y el espíritu, el hombre y la sociedad, y entre los extremos ideológicos básicos, materialismo y espiritualismo, colectivismo e individualismo. Y lo hace de una manera que ningún político en el mundo jamás se animó. Convocó al pueblo a la Plaza de Mayo, leía cada uno de los puntos de lo que significaba la tercera posición y le preguntaban al pueblo si estaban o no de acuerdo. Decía, ¿sí o no? Y el pueblo afirmaba y leía, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? No hubo en la República Argentina, y me parece que en el mundo, un hecho más simbólico de democracia directa que la proclamación de la tercera posición del general Perón, muy superior a los cantones suizos. Bueno, Perón decía que no puede haber independencia política sin independencia económica, y sin esas 2 cosas no puede haber justicia social. Por eso cuando queremos generar justicia distributiva sin primero construir la independencia económica, estamos haciendo las cosas al revés, estamos poniendo el caballo atrás del carro. Primero tenemos que tener independencia económica, para poder tener soberanía política y para tener justicia social. Esto Perón lo hace. El 9 de julio de 1947 declara la independencia económica, pero no fue un acto formal. Pagó la deuda externa, repatrió los capitales que había en el exterior, nacionalizó la banca. Eso hizo, no fue una declaración. Y lo hizo en la casa de Tucumán, en Tucumán.
declara los derechos de la niñez, del trabajador, del peón rural, el voto femenino, derecho a la ancianidad. Las mujeres, no hubo hombre más feminista en el buen sentido de la palabra que el general Perón. El pueblo promulga, a través de sus constituyentes, una constitución, la constitución de 1949, que fíjense lo que decía, si querés pasarla, Pato. La propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad. Procurar que cada labriego o familia labriega tenga la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. Estamos a años luz de poder hacer eso, y Perón lo hizo. Lamentablemente, después esos labriegos, cuando murieron sus padres, vendieron las tierras a los grandes terratenientes y no siguieron la construcción de la libertad y la revolución agraria que generó Perón. Y ahí hay una responsabilidad del pueblo del campo, no de Perón, del pueblo, porque a veces el pueblo comete esos errores. El artículo 39, el capital está al servicio de la economía nacional y tiene como principal objeto el bienestar social. Las diversas formas de explotación no pueden contrariar los beneficios, los fines de beneficio común del pueblo argentino. Fíjense que lo que pone en una verdad, en un pasquín político, lo transforma en constitución. Bueno, y el artículo 40 de la Constitución, la obra magna, todos los recursos naturales por los cuales hoy el mundo está en guerra, Perón los declara propiedad del Estado argentino, del pueblo argentino, a través del artículo 40 de la Constitución Nacional. Y fíjense lo que dice. Toda actividad económica se organiza conforme a la libre iniciativa privada. Es decir, no era un totalitarismo, nada. La libre iniciativa privada estaba permitida y promovida, pero siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Este es el famoso artículo de la Constitución que dice traición a la patria. Acá estaba expresado en la Constitución. Bueno, después hablaba que los servicios públicos pertenecen al Estado Nacional, no podían ser privatizados. Traído a la actualidad, a mí no me preocupaba que se vendan los teléfonos en los 90. Me preocupó que entregamos los satélites en los 90. A mí no me preocupa que venga una empresa norteamericana a potabilizar el agua, pero el agua es nuestra. Perón contrató una empresa norteamericana, la California, para extraer petróleo, pero el petróleo lo maneja el Estado. En la economía justicialista había una cosa que se llamaba IAPI, Instituto Argentino de la Promoción Industrial. El Estado era el único comprador de todos los productos de agroexportación. Entonces le pagaba el mismo precio al terrateniente que al tipo que tenía 2 hectáreas. Y él le vendía al exterior. El control sano del comercio exterior estaba en manos del pueblo argentino a través de su gobierno. Bueno, síntesis de la doctrina. Y Perón, pasamos a la otra, y ya terminamos, que era un tipo que miraba más allá, siempre miraba más allá. Nos deja un legado, ya en el exilio Perón fue expulsado por un golpe cívico-militar fusilador, el 16 de septiembre de 1955, y en el exilio nos deja un mensaje de Perón a los pueblos y gobiernos del mundo. Yo no se los voy a leer todos, son 3 carillas, acá hay una síntesis, llévensela para su casa, donde Perón empieza a hablar del daño que el hombre le estaba haciendo al medio ambiente. Y en ese medio ambiente no estaba como Greenpeace que cuida las ballenas, en el medio ambiente estaba el hombre como principal sujeto, generador del daño y víctima del daño. Y habla de que la solución son 2 posibles. O la comunidad universal organizada, basada en la justicia y en la igualdad de los pueblos, o en la bomba de 100 megatones, dice Perón.
Hoy estamos viendo con claridad que los pueblos, en vez de basarse en el amor, se basaron en el odio. Hay dos potencias que se están disputando el mundo, a algunas se le escapó un bicho y la humanidad corre peligro. No elegimos el justicialismo a nivel mundial. Tenemos una esperanza todavía de que la Argentina elija el justicialismo y se transforme otra vez en esperanza para el mundo. Hay dos maneras de salir de acá, o con la comunidad justicialista organizada, o con lo que está pasando hoy en el mundo con China y Estados Unidos. No hay otra, no existe otra. Sí les voy a leer la última parte, creo que está en la otra placa, Pato, que dice: son necesarias y urgentes una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes de los países más altamente industrializados. Una modificación de las estructuras sociales y productivas en todo el mundo, en particular en los países de alta tecnología, donde rige la economía de mercado, y el surgimiento de una convivencia, 1972, muchachos, una convivencia biológica dentro de la humanidad y entre la humanidad y el resto de la naturaleza. Este es el legado de Perón para la futura generación. Nuestra obligación es cuidarlo, transmitirlo y multiplicarlo, formar los 100.000 predicadores de este evangelio nuestro que nos pidió Perón antes de morirse. Yo por mi parte concluí, porque lo quiero hacer breve, que sea dinámico, y me gustaría que, liberando los micrófonos en forma ordenada, podamos hablar, ver qué opinan, ver si les parece bien esta metodología de aprendizaje mutuo entre todos, porque yo aprendo con ustedes aprenden conmigo, o quieren hacer otra. Yo traté de hacerlo breve porque me parece que es la mejor manera, porque ustedes son millennials y yo no soy millennial. Así que los dejo a ustedes para que puedan expresarse.